Este episodio llega a tus oídos gracias al patrocinio de Lo que nos preocupa, el podcast impulsado por Argal que busca tocar las vidas de las personas de una manera significativa y duradera, tratando temas como la salud mental, el uso responsable de las redes sociales, la adicción a la pornografía entre los jóvenes y distintos ámbitos más que podrás descubrir a lo largo de sus próximos 10 episodios que componen su primera temporada. Suscríbete gracias al podlink que te voy a dejar en las notas de este episodio que arranca a continuación. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos de vuelta al otro lado del micrófono, como cada día, para seguir conociendo un poquito mejor el podcasting que me rodea, con noticias, análisis, recomendaciones, eventos, experiencias y episodios algo más especiales, como es el caso de hoy. Yo soy Jorge Marín, al frente de OV Productora, y en este podcast cada día me paso 10 minutitos, o 15, o una horita, que yo creo que se alargará hoy, al otro lado del micrófono para colarme en tu aplicación o reproductor de podcast preferida y ofrecerte un nuevo episodio. Ya digo, hay veces que son un poquito más cortos o veces que son un poquito más largos. Hoy se trata de una ocasión especial, ya que no estoy solo, y además vengo para ofrecerte un nuevo formato que ha surgido en el canal privado de mecenas de este podcast, al que tú también puedes unirte con un simple café virtual. Solamente tienes que entrar a través de alotroladodelmicrofono.com/café. Si además te unes con una de las opciones de suscripción desde 3 hasta 12 euros al mes, tendrás una serie de ventajas extra que puedes conocer al detalle entrando en la URL que acaba de comentar Carmen. Pero no es de esto de lo que queremos hablar hoy. Como decía, hace días surgió un pequeño debate en el canal privado de Telegram de Al Otro Lado del Micrófono a raíz de unas declaraciones del podcast Mamarachis de El Periódico, anteriormente conocido como El Periódico de Cataluña, donde Laura Fa y Lorena Vázquez soltaron estas palabras que rápidamente se viralizaron y se colaron por multitud de twitters, de canales de Telegram, de canales de WhatsApp, de grupos de Facebook, bueno, en definitiva, de todo lo relacionado que tuviera que ver con creadores y consumidores de podcast. Vamos a escucharlas. ¿Te ha llegado una información? Sí, nos ha llegado, ya nos llegó en su día. ¿Te acuerdas que les petamos un poco la exclusiva a Dulceida y a Alba, que destapamos aquí que iban a sacar un podcast para Podimos y le chafamos un poco? Bueno, es que lo dijimos ¿el antes de que tema? lo anunciaran ellas en el hormiguero. Bueno, dijimos en aquel momento que la cifra que habían cobrado por el podcast llegaba a las 6 cifras. Un podcast que hacen ellas como pareja. Como pareja. Uh-huh. Tirando a flojito el podcast, con No todo lo he el visto. cariño. Bueno, tirando a flojito, y hasta los de Podimo han dicho que es este drama, porque la persona que firmó el contrato con ellas sí que eran 6 cifras, pero entre las dos casi se llevaron $500,000 euros por ese podcast en Podimos, que no han recuperado, evidentemente, porque imagínate cuántas altas tienes que hacerte en Podimo para recuperar eso, teniendo en cuenta que todo lo que cuentan tampoco es nada. Tienen un montón de seguidores en redes sociales. ¿Y sabes cuál fue la cagada, además de ese contrato? Ay, que aparte les tenían que pagar desplazamientos, maquillaje, todo tipo de una gastos. serie de gastos con los que no contaban. Claro, cuando llegó a Podimo, que no sé si Podimo de qué país es, dijeron, ¿perdón? ¿Todo esto qué es? Estas dos señoras, ¿quiénes son? Que no están dando los clics que se... Bueno, ha habido destituciones en Podimo, No me digas, por este en caso. referencia a este contrato. Y No que me además, digas. Y que además, Bueno, con Dulceida y Alba, aparte del pastizal que les ha costado, en producción, el equipo de producción estaba frito. No vamos a dar detalles, pero frito a unos niveles Sí. que, o sea, aparte de perder dinero sin parar, Sí. Que digamos que al trato no eran lo más cordial del mundo. lo más profesional que se espera. Pero claro, es que gente que gana este pastizal acaban convirtiéndose a... Porque, Bueno, por ejemplo, este era un audio, por ejemplo, el podcast duraba un poquito más, pero bueno. Tras ver y sobre todo oír estas declaraciones, muchos, entre los que me incluyo, nos llevamos las manos a la cabeza y al escuchar la cifra, que es lo que más llama la atención, $500,000 euros, 500.000 euros por un podcast. Ahora vamos a ir entrando un poquito más en detalles para desgranar un poco
esta noticia, o esta, no sé si exclusiva, bueno, este bombazo. Pero antes dejadme que dé la bienvenida a todos los compañeros que hoy están al otro lado del micrófono para acompañarme, porque yo normalmente estoy solo, pero hoy no es así. En primer lugar tenemos a Tony Moya de Sayonara Baby, Sayonara Tecno, Sayonara Psycho, y no sé si algún Sayonara me dejo. No, hay alguno más en camino, pero tampoco es cuestión de marear mucho, de agobiar más a la gente. Bueno, ahora nos explicas un poquito de qué va todo este conglomerado, esta factoría Sayonara. Xavi EA1BV de CQ en frecuencia. ¿Me tienes que explicar qué son estas siglas? ¿Qué significan? Eso es Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Es EA1IVB. Ese es mi indicativo de radioaficionado. Soy radioaficionado y es como si fuera mi matrícula cuando hago radio. Sí. Sí, no, ahora ya yo también hace muchos años que tenía... Mira, Tony también, madre mía, al final estamos todos... Leo, no me digas que tú también tienes... No, Leo no. Bueno, Leo, que es el que me estoy dirigiendo ahora, Leo Menéndez, de Todo por un Podcast, el podcast que faltaba, y Mumbler, y seguramente me deje algo más. Sí, claro, cómo no. Muchas gracias, aquí estoy. Y un servidor, Jorge Marín, el que escucháis habitualmente en este Metapodcast diario, desde el otro lado del micrófono, EOB Productora y un sinfín más de podcast que no me voy a poner a enumerar ahora. Bienvenidos a todos y quiero hacer un pequeño jueguecito con vosotros. Me he preparado aquí un cronómetro, esto se lo voy a copiar a los compañeros de Bat Señales con su Batarang. Nos vamos a poner un temporizador de 30 segunditos para explicar cualquiera de los proyectos en los que estáis metidos. Tenéis 30 segunditos para bueno, pues soltar un poquito de spam de valor, para explicar un poquito y que la gente os conozca un poquito más. Sé que son poquitos, para unos muchos, para otros pocos, pero el turno de Tony comienza ya y tus 30 segundos comienzan ahora mismo. Pues soy Tony, tengo 3 podcasts, uno se llama Sayonara Baby, cine y series de forma desenfadada, reunimos un grupo de amigos y viene algún invitado de vez en cuando y lo avasallamos a preguntas porque nos gusta saber mucho los gustos de los demás. Luego tenemos Sayonara Tecno, es un podcast diario de unos 10 minutitos al estilo al otro lado del micrófono, donde en plan narcisista hablo de tecnología, que es una de las cosas que más me gusta. Y Sayonara Psycho es un proyecto de mi queridísima amiga Rosa, ella es psicóloga. Bueno, Tony, pues una pena que no te haya dado tiempo, casi has cumplido. Tiempo, está bien. Bueno, ahí justo. Ha sonado la campana encima de tu compañera. Leo, prepárate que tus 30 segundos comienzan ya. Bueno, yo soy Leo, @ajeno al tiempo en todas las redes sociales. Hablo sobre cine y series en Babel Infinito, en muchos podcasts. Hablo sobre podcasting en Todo por un Podcast. Hablo sobre creación, escribo y hago muchas cosas sobre creación de contenido en Mumbler. Y colaboro en la comunidad de WordPress, en particular con un podcast que tenemos con la comunidad de WordPress Coruña. A Leo no le ha dado tiempo a sonar la campana. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Xavi, déjame un segundito que ponga el cronómetro a 0 otra vez. Venga, tus 30 segundos comienzan ya. Pues yo soy Xavi del podcast CQ en Frecuencia, un podcast para radioaficionados y aficionados a la radio, toda la gente que le gusta la radio en su amplio espectro, y de momento es mi único podcast. En mente hay por ahí alguna cosa en nevera, pero es mi único podcast y es un podcast semanal y me lo paso muy bien haciéndolo y espero que la gente se lo pase igual de bien que yo escuchándolo. Bueno, tampoco has llegado a los 30 segundos, no pasa nada. Casi. Y ahora me gustaría saber y preguntaros, y ya de paso entramos en materia, ¿cuánto me hubierais cobrado por estos 30 segundos de podcast? Porque trayendo la noticia del podcast no sé de... si 6 cifras, un poco menos tal vez. O 2, yo con 2 me conformaría, por 30 segundos, 20 euritos, 30 euritos, estaría bien. Sí, incluso hasta 50. ¿Puedo anunciarme y encima te puedo cobrar? Claro, a ver, hombre, ¿qué te crees que han hecho nuestras protagonistas de hoy? Porque al fin y al cabo es un podcast de marca personal, lo que tienen ellas. Bueno, vamos a ponernos un poquito en situación. El debate que traigo hoy es sobre este audio que hemos escuchado al principio de Podcast Mamarachis y un poquito debate sobre la manera de actuar que tiene Podimo, la manera de que los influencers están tratando, mejor dicho, no sé si se están aprovechando, digamos que están trabajando con el formato podcast gracias a esta plataforma de origen sueco o danés, si no me equivoco. Y bueno, pues oye, al fin y al cabo son personas que tienen mucho alcance, que tienen mucha audiencia en otros ámbitos, no así en el podcasting, como parece que ha salido a la luz ahora
con esta noticia bomba del $500,000 por el podcast, que no está teniendo tanto éxito como ellas creían o como la plataforma quería, le he pedido, y le quiero mandar un saludito a Antonio Poveda, que sé que es suscriptor de Podimo, le he dicho, oye, échame un ojillo, investígame un poquito dentro de la plataforma, más o menos dame los datos del podcast de Dulceida, se llama Destino, las estrellas, y por lo que me ha pasado Poveda, tiene 30.000 seguidores en Podimo, con un total de 10 más 1, 11 episodios más o menos, y de media son 20 minutos de duración. Recordemos que esto se graba en un estudio, que tiene su preparación, que quiero pensar que tiene un guión. La pregunta es, ¿un podcast vale realmente 500.000 euros o aquí hablamos de algo más que un podcast? Yo creo que esto saldrá con los 4 puntos que tenemos aquí preparados. No creo que podamos calcular este podcast al peso, por así decirlo, ni por minutos, ni por horas, ni por capítulos, ni por descargas simplemente, ni por suscripciones. Creo que tenemos que abrir mucho más porque esto no es solamente un podcast. Al fin y al cabo aquí el podcast es una excusa. Y aquí ya suelto mi opinión y ya os doy paso. Creo que esto lógicamente es una campaña de captación de usuarios, de captación de emails, para capturar un X porcentaje, no me atrevería a decir ni un 5 ni un 10%, no sé cuántos millones de seguidores tendrá una y la otra en Instagram, pero esto lógicamente está pensado para atraer a muchos de los seguidores de esta pareja a la plataforma Podimo. ¿Hasta qué punto merece la pena pagar 500.000 euros por esos usuarios? Aunque sean 2 personas, aunque sea 250.000 euros por persona. ¿Cómo lo veis vosotros esto? ¿Creéis que un podcast o una campaña para atraer a gente a vuestra plataforma vale 500.000 euros? Tony, por ejemplo. Si lo planteas así, absolutamente no. Lo que pasa es que yo tengo una percepción distinta. Aquí yo creo que, por un lado, lo que se busca no es solo captar esos oyentes, esos seguidores, que también, sino es el asociar tu propia imagen de la propia compañía, que puede ser Podimo, al de estas influencers. Piensa el tour que ellas se hicieron para promocionar el podcast, en los medios que salieron, se comentó en revistas del corazón, un montón de youtubers con mucha relevancia lo mencionaron, estuvieron en El Hormiguero. ¿Cuánto vale hacer una cuña de 30 segundos en El Hormiguero? Antes has lanzado tú la pregunta así. Estamos hablando que es bestial, y no tuvieron una cuña de 30 segundos, tuvieron un espacio de más de 15 minutos donde se hablaba de ellas, su podcast, y les hacían varias preguntas, pero el objetivo era esa. Y ahí veíamos cómo se asociaba, se me ha ido los nombres, Dulceida y Alba. Ana Paul, ¿puede ser? Sí, bueno, Dulceida y la otra, y Podimo. O sea, y todo eso era así. Entonces yo creo que estás pagando mucho más. Y luego aparte es un producto que no es solo podcast, audio al uso como los viejos conocemos, vamos a decirlo, sino que ahora es el vídeo. Y es un producto que luego es vendible. Cuando tú eres el propietario de ese producto, lo puedes vender a cadenas de televisión, a otras emisoras, a otros canales incluso. Entonces yo creo que hay más ahí. No queda solo en eso. Sí. O sea, 500.000 euros son lo que les han pagado a ellas, supuestamente. Luego hay que sumarle los gastos extra de producir ese podcast y de esas campañas. Porque es que yo creo que es el hormiguero de las cifras. Yo creo que ahí hablamos prácticamente de casi el total y vamos, yo no creo que ellas hayan cobrado eso, pero tampoco podemos saberlo. Bueno, antes de soltar más opiniones mías, vamos a escuchar un poquito a todos. Leo, por ejemplo. Sí, yo primero, esto último que dijo Tony, me parece que hay que tomar toda esta conversación que vamos a tener con muchas comillas, porque nos estamos basando en un reel de un minutito y algo, de 2 personas que yo, con el mayor de los respetos, no tengo idea quiénes son. El podcast de Mamarachi, no sé cómo dijiste que se llama. Bueno, son periodistas del corazón, ¿eh? Ok. Omito la parte de todos mis respetos, entonces, ¿sí? Bueno, pero al fin y al cabo las protagonistas del podcast también son personajes. Sí, claro, por eso. Son de nicho. Lo que quiero decir, 2 cosas con esto. Primero, que esos números, no sé si son públicos. Está bien, entiendo que ellas pueden, o sea, conozco mucho, no conozco el periodismo del corazón de aquí, pero sí conozco el de Argentina y es una basura. Hablo del de Argentina, es una basura. El de aquí no lo sé, tal vez sea mucho mejor. No como el de aquí, que Claro, por eso, tal vez tenga otro nivel en cuanto a datos que se dan y cosas que se dicen, ¿no? Y que después nadie sale a desmentir o nadie sale a pedir disculpas, pero estoy hablando, insisto, de Argentina, que es lo que conozco, porque si no, no quiero hablar sin hablar, que de todas maneras es mi especialidad.
Pero acá primero tenemos unos números muy inflados, que no sabemos si son ciertos o no. Rodaron cabezas en Podimo. O sea, ¿cuánto de nosotros nos llegó este rumor, esta noticia? Que creo que más o menos estamos informados de las cosas que pasan en las cadenas, ¿no? No sé cuántas cabezas rodaron en Podimo, no sé si hay un directivo de Podimo que se agarró la cabeza porque cuando vio la factura de lo que habían gastado, de gastos que se encontraron por sorpresa. Me parece que hay muy buen storytelling en ese reel sobre el caso, o sea, porque atrapa y nos volvemos todos locos, pero no nos detenemos a pensar si lo que están diciendo es verdad o no. Y en segundo término, quiero decir que si gastaron 500.000 euros en este podcast, bien por Podimo. Usémoslo como argumento, Jorge, la próxima vez que alguien venga a decirnos si se puede vivir del podcasting. Porque hace 4 o 5 años atrás no se nos hubiera ocurrido que se hubiera gastado una cifra semejante en un podcast. O sea que si algo de todo esto es verdad y la cifra está cercana a los 500.000 euros, bien por el podcasting. Después tengo muchas cosas malas para decir, pero bien que un podcast, sea videopodcast, lo que fuera, mueva una suma semejante. Bueno, antes de continuar y de meter más baza, Xavi, por favor. A ver, dos cosas. ¿Tú qué crees? La primera, incidir en lo que decía Leo ahora mismo sobre el tema de lo de rodar cabezas, por ejemplo, esto se ha dicho mucho, ¿no? Que han rodado cabezas en Podimo, etcétera, y enlazarlo con el tema del storytelling. Creo que aquí hay mucha leyenda, ha habido mucha opinión, han habido muchas noticias pues alrededor de esta propia noticia, que yo eso lo tomaría con pinzas, y me parece que dentro de la estrategia de comunicación de esto, es decir, yo creo que esto se ha vendido de una determinada manera precisamente para que haga todo este ruido mediático que ha estado haciendo desde el primer momento. Y segunda cosa en la que incidiría sería también una cosa que ha dicho Leo. Ha dicho, si a Podimo le ha costado 500.000 euros este podcast. No sé si la cifra será correcta, pero entiendo, y ahí estaría bien saber el concepto de esos 500.000 euros, si son 500.000 euros para toda la campaña, es decir, para todo el podcast, absolutamente todo. Es decir, yo soy Podimo, yo pongo estos 500.000 euros, no pongo nada más y yo tengo los derechos de una serie de episodios para emitir y todo lo que... derechos de imagen sobre eso, etcétera, una serie de cosas, ¿vale? Pues eso es muy diferente a 250.000 euros a cada una de las speakers, de las hosts de ese podcast, y todo lo demás viene aparte, ¿no? Son dos conceptos que yo creo que son muy importantes en el análisis de esto. Pues mira, esto me viene genial precisamente para enlazar el siguiente punto. Yo creo, y no tengo ni idea, no he visto ni el contrato, pero por las cantidades que cobran esta gente, por post de Instagram, reels, menciones, solamente menciones publicitarias. No hablo de un podcast de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, y que son 10 episodios, más todos los cortes que hayan sacado. Más imagino que luego les habrán hecho firmar que hagan menciones en sus redes sociales, reels, participar en este. Lo del hormiguero estoy seguro de que va fuera de estos 500.000 pavos. La producción del podcast estoy seguro de que va fuera de estos 500.000 pavos. Yo creo, ya digo que no puedo poner la mano en el fuego porque no tengo el contrato y dudo mucho que salga a la luz. Oye, a lo mejor se cuela con un Wikileaks, pero yo creo que estos 500.000 euros efectivamente son el sueldo de estas dos, por las cifras que mueven los influencers, teniendo en cuenta que esta es una de las más top que hay en España, teniendo en cuenta que para Podimo, esto no es solamente un podcast. El podcast, como decía, es la excusa. Para Podimo es aparecer en el hormiguero, aparecer en el Instagram de Dulceida, aparecer en el Instagram de la mujer de Dulceida, que me perdone, creo que es Albapol, pero que me perdone porque no tengo ni idea de este mundillo. Dulceida sí, porque es la que ha salido en el titular de todos los. Aparecer en multitud de menciones de todos los seguidores de estas chicas, de toda su farándula, todo lo que mueven. O sea, la campaña de publicidad, el podcast era la excusa para aparecer en todos estos sitios. Y esto mismo ya lo vivimos precisamente con otro personaje muy similar, que fue Laura Escanes, que ya es un habitual en Podimo. Y esto precisamente voy a encajarlo porque... si recordáis, cuando anunció el divorcio de su ex marido, Risto, fue justo cuando ellos tenían un podcast a medias.
Se anunció el divorcio y al poco ella lanzó otro podcast en solitario en Podimo. ¿Qué ha ocurrido después de este bombazo de los 500.000 euros en Podimo? Dos cosas. En la misma mañana, donde salió este corte de reel, Podimo, no sé si a propósito o no, pero bueno, es mucha casualidad que una hora después lanzará un email con nuevas opciones de afiliación para todos los creadores de podcast en Podimo. O sea, sale a la luz que unas personas súper top, ¿no?, han ganado 500.000 euros con un podcast. Y acto seguido, en Podimo, envían, no sé si solamente a los creadores o todos los suscriptores, que las opciones de fidelización ahora como que te van a dar más, que tienes más opciones, que puedes ganar dinero. Bueno, no quiero encajar piezas, yo las dejo ahí. Y luego, acto seguido, al día siguiente, estas dos chicas anuncian que están embarazadas. Que para nosotros seguramente este dato sea totalmente irrelevante. Pero para el mundo en el que se mueven es un bombazo absoluto. Y seguramente muchos de los sitios donde aparecieran ellas, los clips, pantallazos, apareciera el logo de Podimo. Que es mucha casualidad, pero viendo lo que os comento de Laura Escanes y su divorcio de Risto Mejide, me parece otra jugada maestra. Yo no quiero ser mal pensado, pero me parece una estrategia de marketing que 500.000 euros para dos personas que son súper top en este mundillo, me parece incluso poco. Para un podcast no, para un podcast es una barbaridad que ya quisiera yo ganarlos, pero para una estrategia de marketing me parece hasta poco. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, sí, en cuanto a acciones de marketing, en cuanto a lo que le llamamos impactos, ¿no? El hecho de que Claro. Muchas personas que no conozcan la marca sean impactadas por esta marca y les llamen la atención y quieran saber más o se le queden el logo de Podimo, la palabra Podimo para el futuro, para algún momento en el que quieran escuchar podcast o algo por el estilo, no necesariamente escuchar este podcast, sino cualquier otro, o establecer o poner la palabra en una conversación, en una mesa familiar de un domingo, ¿no? Esas cosas que suceden con estos impactos publicitarios. Sí, es una medida. Desconozco los importes, ¿no?, que manejan las grandes compañías para tener impactos muy grandes en la televisión española. Pero a nivel impacto, claro, sí, seguro es brutal. Estamos todos hablando de eso, ¿no? Aquí yo creo que hay que añadirle algo más. Efectivamente, como decía Leo, sí, se asocia marca y personaje y los impactos que está viendo. Lo que hay que tener en cuenta también, que esto luego a luego es un nicho. Y después cuando hablemos de las influencers lo vamos a mencionar. Pero también dentro del propio podcast hay muchos espacios publicitarios. Y faltaría saber quién se ha quedado el dinero de esos espacios publicitarios. Estas personas van asociadas a varias marcas. Desde la ropa que llevan, desde el maquillaje que usan, desde las localizaciones donde van, todo eso suele tener detrás un respaldo económico para que se mencione dónde han ido, con quién han viajado, la agencia de alquiler de coches, todo. Y eso tenemos que tener en cuenta. Pasa en series de televisión, pasa en películas, pasa en cualquier programa de televisión donde al final te hacen una pequeña mención debajo de qué zapatos lleva la presentadora, que no se le ven porque está sentada en una mesa, pero sale. Entonces, todo esto tiene una serie de repercusión. Y luego tenemos que tener en cuenta también que no solo es cuántos programas han hecho, sino durante cuánto tiempo has cedido tu imagen a Podimo. O sea, no es lo mismo que digas, son 11 programas que se van a emitir una vez cada semana, a 11 programas que se van a emitir uno al mes. O que en el acuerdo esté que durante un año estas dos chicas van a ser la imagen de Podimo. Y vayan donde vayan, se les va a relacionar con Podimo. Pasa con marcas de cosmética. Coges a la actriz de moda, eres la imagen de esa colonia o de esa crema o de lo que sea, y durante X tiempo tú no vas a decir nunca que eres de la competencia ni nada. Eres asociado completamente a esa marca. Eso vale su dinero también. Claro, y además, fíjate en una cosa. Por poner un símil, ¿vale? Y ponerlo en paralelo. Tengo delante un titular de Tamara Falcó, la boda del año y el negocio de la década. Una exclusiva valorada en más de €500.000, ¿vale? Esta exclusiva, que valoran en más de €500.000, es una exclusiva puntual, que para las revistas del corazón, para quien vende, para quien compra o quien vende esa exclusiva,
tiene ese precio de €500,000. Aquí estamos hablando de una vinculación de una marca, o sea, de una marca con una influencer determinada, y me lleva a la reflexión. Nosotros lo vemos mucho desde el punto de vista de producción, ¿no? La producción del podcast, el precio del podcast, y es aquella frase de es de necio confundir valor y precio. En este caso, el valor de eso, que es asociar la marca a la influencer y asociar todo esos derechos de imagen de los que hablaba Tony ahora, todos los detallitos, el tiempo que esté vinculada esa imagen a Podimo, etcétera, es seguramente para Podimo lo hayan visto como una posible gallina de los huevos de oro. Pero introduciría una variable, que es la del target, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa con el target? Porque a lo mejor el target de Podimo, el target de Dulceida y de Alba, ese target de la gente que la sigue como marca influencer, no es target de podcast. Posiblemente sea un target que a lo mejor estén dispuestos toda su masa, en un momento dado, no sé cuántos, a convertir y a darse de alta en Podimo para escuchar ese podcast de Dulceida. Pero ¿qué pasará cuando Dulceida ya no haga ese podcast? ¿Son target de podcasting precisamente toda esa masa que sigue a estas influencers? No lo sé. Pues mira, joder, parece que está leyendo el guión, porque viene ideal. A lo mejor las cuentas que siguen a Dulceida y su mujer no son el target del podcasting, por así decirlo, al que nosotros estamos acostumbrados y en el que nosotros nos movemos. Porque no solamente oímos podcast, sino que además los hacemos y tenemos una visión del podcasting muy distinta a la que puede tener Podimo, a la que puede tener Dulceida. Pero yo creo que Podimo precisamente lleva mucho tiempo. Yo creo que casi desde que llegó al principio no, porque al principio parecía que sí que quería, digamos, moverse en el target habitual del podcasting. Personas, no diré hombres, que también, pero la gran mayoría éramos hombres hasta la llegada de Podimo. Éramos hombres mayores, no decir ancianos no, pero bueno, de 30 hasta 45, 50 años incluso, era el gran target y sigue siendo el gran target del podcasting en general. Sí que es verdad que hay muchas mujeres, pero al menos en España la cantidad de hombres creando y escuchando podcast es mayor. Y gracias a la llegada de Podimo esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque yo creo que Podimo precisamente sabe muy bien a dónde ataca, porque la gran cantidad de podcasts que hace, no todos, porque también tiene podcasts de nicho y podcasts para gente más adulta, pero donde más se publicita y donde más se mueve y los grandes fichajes que ha hecho a lo largo de estos años, véase el caso de Dulceida, véase el caso de Laura Escanes, véase muchos de los podcasts que ha absorbido de Podium Podcast, tiene a grandes personajes, no voy a decir que sean influencers, pero sí grandes figuras del mundo TikTok, mundo Instagram, mundo de YouTube, es un target sí. De YouTube también. Es un mundo mucho más juvenil del que estábamos acostumbrados hasta la llegada de Podimo, porque creo que lo que ha hecho es ver el hueco y ver la gran masa de gente. Otra cosa es que, como bien dice Xavi, esa gran masa de gente quiera escuchar podcasts como estamos acostumbrados, porque claro, si es un público que está acostumbrado, lo primero, a ver contenido en streaming a través de directos, como veas el caso de Twitch. A ver contenido muchísimo más corto, como pasa en TikTok, en los Reels, en los Shorts, en todas estas cosas que van... Aquí no. Aquí te tienes que tragar, por así decirlo, podcast de, ojo lo que voy a decir, mínimo 15 minutos. Cuando nosotros estamos acostumbrados a escuchar podcast o a hacer podcast de horas, o a mí me duran días incluso, pero bueno, no soy el target de Podimo. Sin embargo, yo creo que precisamente la estrategia de Podimo, no sé si le estará sirviendo o no, ahora hablaremos de eso, pero yo creo que el target de Podimo lo tiene clarísimo. O sea, va directamente a por este hueco que ha visto en el ámbito digital, al menos en España, no sé en otros países. Una pregunta, ¿alguno de vosotros es suscriptor de Podimo o ha sido suscriptor de Podimo? No. Yo Se cancela el podcast. Vale, porque yo lo fui, yo me hice suscriptor de Podimo hace tiempo y me hice suscriptor de Podimo precisamente por Alex Fidalgo. Cuando Alex Fidalgo hizo el movimiento de publicar en exclusiva en Podimo, yo me di de alta en Podimo para escuchar a Alex Fidalgo. Cuando Alex Fidalgo dejó de publicar en Podimo y volvió a estar en abierto, yo no dejé de
mi suscripción a Podimo la mantuve, pero yo en Podimo lo mantuve a lo mejor 6 meses, 7 meses más, ¿no? La cola esa de la suscripción que muchas veces nos pasa, que cuando lo que queríamos escuchar ya no está, la mantienes durante un tiempo, pues porque no te das de baja, etcétera. Pero yo en Podimo, el único podcast que he escuchado es el de Alex Fidalgo, habiendo tenido suscripción. Quiero decir, yo doy por hecho que yo y perfiles como el mío no son, en principio, el target de Podimo. No sé, Xavi, ¿pagaste todos esos meses que estuviste? Sí, sí, sí. Creo que acá la gran diferencia es que nosotros somos todos unos hambrientos de las descargas, de las reproducciones, y a Podimo, por el contrario, no le importa si a la gente le da play o no al podcast. A Podimo, creo yo que lo que le importa, que está muy bien, no lo digo mal, la suscripción. Si tú te suscribes, estás un año y no escuchaste... Claro, pero fíjate que alguna vez he escuchado... Y ni siquiera la suscripción, ¿eh? Yo creo que con el alta del usuario, con los meses gratis ya... A ver, lógicamente la suscripción más... Pero están todo el día lanzando campañas de suscripción de 3 meses gratis. Sí. Sus propios podcasts hacen campañas de, oye, mira, nuestro podcast va a durar 3 meses. Hazte la cuenta premium y cuando saquemos el último episodio te das de baja. O sea, que los propios podcasts hagan anuncios para que la gente se haga las cuentas gratis y aprovechen y se pongan una alarmita. Es como, no sé si es por lo que dice Xavi, de esa cola de suscripciones que te vas dejando ahí durante meses, que, hombre, siempre se quedará alguno, pero yo creo que están haciendo una captación de usuarios, oyentes de podcast, pero vamos, llevan años así. A mí lo que coincido con lo que decía Xavi, yo creo que en general, viéndolo desde otro lado, la audiencia de Podimo, el suscriptor de Podimo, entre comillas, no es oyente de podcast. O sea, esto lo quería plantear como una duda, ¿no? Los que escuchan podcast en Podimo y nada más, nunca se descargaron Evox, nunca se descargaron Spotify, nunca se descargaron Podcast Addict, no por decir algo, son oyentes de podcast, ¿no? El que escucha un podcast en YouTube, ¿no? El que sigue un podcast y no se me viene ningún nombre a la cabeza, algún Jordi Wild, y solamente lo mira en los videos de YouTube y se va por ahí por la vida diciendo yo escucho podcast. Es el oyente de podcast del que hablamos cuando hablamos de los... Salen las encuestas, por supuesto, pero no sé si es el oyente de podcast el riguroso, ¿no? Ojo, al menos con Jordi Wild, y esto lo ha dicho él mismo en algún episodio, que cuando trae a un personaje o invitado un poquito más serio, un poquito más fuera de esta farándula, las descargas a través de las plataformas de podcast se le disparan y en la plataforma de YouTube bajan. O sea que realmente sí que hay oyentes de podcast. Es que ahí hay una diferencia con Jordi Wild porque también te das cuenta que él sí hace un podcast. ¿Por qué lo digo yo? Porque si vas al primer enlace, viste que YouTube te permite 3 o 4 enlaces. El primer enlace que ves porque lo estuve viendo hace poco, el primer enlace que ves en el perfil de YouTube de Jordi Wild es Spotify, para que la gente vaya a escuchar el podcast, ¿no? Por esto de que sabemos que en YouTube te descubren, pero te siguen escuchando en Spotify, ¿no? Que es la movida que hacemos muchos. Pero bueno, por terminar es eso. La persona que escucha un podcast o que se apunta... Mirá, te pongo un ejemplo y de hace varios años, cuando creo que recién arrancaba Podimo, yo sigo teniendo el podcast de Marvel, que desde hace 6 años, 5 años, grabamos cada 15 días, haya película, haya estreno, ¿no? Nos juntamos 4 o 5 personas de Argentina y yo desde aquí a hablar sobre Marvel. Y cuando salió el Podimo, ficharon a Strip Marvel y tuvo un podcast que incluso con gente producido por gente querida, conocida nuestra, haciendo un podcast sobre Marvel. Y claro, ¿por qué? Para captar lo mismo que decíamos antes, ¿no? Para captar gente que no estuviera dentro de la burbuja del podcasting, que no estuviera escuchando podcast en Spotify, podcast en Evox, que viniera que tal vez ni siquiera sabía que estaba escuchando un podcast, ¿no? Y se iba a Podimo y pagaba ahí y escuchaba. Y Stream Marvel jamás continuó, hizo no sé si 2 temporadas, nunca continuó con su podcast, nunca lo mencionó en sus canales de YouTube, absolutamente nada. Fue una aventura, ¿no? Entonces, yo no sé si el oyente de Podimo, no de podcast, el oyente de Podimo que se apunta a Podimo para escuchar un podcast, va a seguir escuchando un podcast, sea el de estas chicas o cualquier otro, ¿no? Creo que es un oyente que está ahí en esa plataforma y escucha lo que la plataforma le tire por la cabeza, nada más. Como pasa con las series, con Netflix, ¿no? Gente que sigue en Netflix y que solo ve lo que le ponga Netflix y nunca se va a ir a Apple a ver una serie por más que tenga mejor calificación. Me sirve de muy buen ejemplo. Cuando la gente habla de Netflix,
te habla de Netflix como plataforma y se habla de millones de usuarios. Pueden ser usuarios que lo usen o que no lo usen. Pueden ser usuarios que estén ahí aletargados. Y muchas veces incluso se dan los datos de usuarios teniendo en cuenta que cada cuenta de Netflix tiene 5 usuarios. O sea, que muchas veces quintuplican las cifras. Claro. Aquí tenemos que tener en cuenta también que creo que fue el año pasado, no sé si fue en 2023 o en 2022, Podimo hizo una ronda de captación de capital y consiguió... Bueno, lo hace todos los años. O sea, que no vale. Bueno, creo que consiguió 58 millones de euros para lanzar todos sus proyectos y demás. Yo entiendo que esto también va con idea de venderse luego a un grupo más grande y lo que intentan decir es, yo tengo este producto con tantos millones de usuarios, con todo este contenido. Exactamente. No se está valorando en ningún momento quién oye ni qué oye qué. No. Aparte también, lo que quería comentar era el hecho de que Podimo, no sé si por decisión propia, por la gente que trabaja o no, hay que tener en cuenta, tiene una línea editorial muy marcada. Y yo creo que eso también, ellos apostaron por eso o se han beneficiado a lo mejor de algún tipo de subvención o de ayuda, y no quiero entrar en política, pero su línea editorial está muy marcada por el tipo de programas que se están haciendo allí, por la gente que tienen en exclusiva. Y yo creo que eso también, de alguna forma, ha limitado a qué público están llegando y no. Entonces, la línea editorial feminista la tiene muy marcada. Y entonces, si tú tienes en cuenta que eso está pasando, creo que es un movimiento lógico que cojan a personas como esta pareja, porque ellas están dentro del movimiento también. Entonces, tú vas atando. ¿Qué me aportan estas personas? Me respetan la línea editorial, son conocidas, tienen presencia en otros medios, repercusión en prensa tradicional. Dentro del salseo ya son conocidas, digo el salseo clásico, ¿no? Del estilo Sálvame y de las revistas del corazón. Entonces vas quitando clips de todo lo que cumplen y es que te casa perfectamente ese producto dentro de esa plataforma. Yo hay una cosa que lo estaba pensando antes, ¿no? Para los amantes del podcasting clásico, por decirlo de alguna manera. A veces, entre nosotros, hablamos de una determinada plataforma y decimos, esta plataforma es que es la de antipodcasting, ¿vale? Algunos de vosotros tendréis en la cabeza posiblemente a qué plataforma me estoy refiriendo. Pero para mí, desde mi perfil de podcast clásico, para mí, Podimo es esa plataforma en la que ni me llama la atención estar como productor ni como oyente. Es decir, es esa línea editorial de la que hablabas ahora, Tony, no por esa corriente política, digamos, sino por el tipo de contenidos, ¿vale? No en esa línea, sino antes de entrar en la tertulia, pensaba en que, por ejemplo, Podimo, tiene otros formatos, pero sobre todo su gran formato es el conversacional, ¿vale? Es el conversacional de este tipo, como el de Dulceida, etcétera, etcétera. Y también pienso que ha llegado un momento en el que pasa con el podcast conversacional como pasa en España con los bares, que parece que todo el mundo puede tener un bar, ¿vale? Y parece que todo el mundo puede hacer un podcast conversacional. Yo ayer estaba escuchando Vuelo 180, por ejemplo, que es un podcast muy recomendable que ya no se realiza, pero creo que no se realiza. Sí, lo descubrí ayer por primera vez y pensé, hostia, qué bueno. ¿Vale? Conversacional, pero qué bueno, porque la persona que lo llevaba era súper rápido, súper ingenioso, muy bueno. No todo el mundo vale para hacer un conversacional, no todo el mundo vale. Y parece que aquí simplemente cogemos un influencer y encuentro que es la política un poco de Podimo, cojo un influencer, cojo a una estrella mediática, la pongo delante de un micro con 2 o 3 personas y ya tengo un podcast. No, vale, te va a valer para esa estrategia de la que hablábamos antes, para hacer ruido en las redes, para llegar a una serie de masa. ¿Pero qué recorrido tiene eso? No lo sé. O sea, te aseguro que a mí, vamos, no me ganan. Pero bueno, seguramente yo sea un rara avis. Pero no sé. Te invierto la pregunta. ¿Qué recorrido necesitas realmente? ¿Qué recorrido necesita la plataforma? Si es que a lo mejor no necesita más. Pero Tony, es que es lo mismo que decía antes Jorge. Están captando mucha masa, ¿vale? Mucha masa de contactos como usuarios, etcétera. Pero ¿son realmente usuarios? Al final es una empresa, ¿vale? Tú no puedes estar en el mundo de las startups, ¿vale? Tú no puedes estar continuamente yendo a rondas de inversión y subiendo y vendiéndome. Al final alguien va a tener que pagar la fiesta. Alguien la tiene que pagar.
¿Quién la va a pagar? ¿Los usuarios? Sinceramente, con estas políticas creo que los usuarios, la fiesta, y además es de mucha escala. Y es lo que decía al principio. Los seguidores de Dulceida, algunos tal vez, sí, paguen durante el tiempo que esté Dulceida para escuchar el podcast de Dulceida, pero después se van a quedar, ¿qué porcentaje se va a quedar? Al final todas esas suscripciones van a tener que pagar la fiesta. Y si no la pagan, al final alguien va a decir, bueno, hasta aquí. Y va a ser otro Sonora. Es que aquí hay dos conceptos. Por un lado está si son las adecuadas para conseguir suscriptores, que pienso que no. Pienso que hay perfiles más potentes que ellas para conseguir suscriptores, pero hay que ver si entran dentro del nicho que te digo que supone, porque Podimo es un nicho como tal. No te hablo de podcast, sino te digo que Podimo como tal ya es un nicho, sí. y creo que se tiene que entender de esa forma. Se habla de grandes influencers, y si me permites, Jorge, yo creo que ya me he saltado al siguiente punto. Sí. Una persona que tiene 3,5 millones de seguidores en Instagram. Su fuerte está en Instagram. Hay otra gente que en apariencia no parece que sea tan fuerte, pero bueno, un Jordi Wild tiene 10 millones de seguidores. Pero no es que tenga 10 millones de seguidores, es que tiene 3 veces más interacciones por publicación que una Dulceida. Más cuando Jordi saca una acción comercial en una de sus redes sociales, el impacto que tiene y el retorno que tiene hacia el anunciante es mucho mayor. Y eso está cuantificado. Aquí ya no es como cuando tú anunciabas algo en televisión y no sabes a cuánta gente va a llegar, o sí, o te lo dice la cadena y te lo tienes que creer. No, es cómprate esta gorra, esta camiseta de Wild Style con este código y sabes cuántas compras has tenido. Sabes a cuánta gente ha llegado y sabes qué retorno económico has tenido. Y se sabe. Hay gente que no es conocida, no se les puede llamar influencers porque no son conocidos, porque se mantienen en la sombra. Y os pongo un ejemplo, que es Vicesat. Es un usuario de Forocoches, tiene un canal de YouTube que cada vez que sube un vídeo se le planta en horas en 300, 1000 visitas y al día siguiente ya tiene millón y medio de visitas. En Instagram, cualquier cosa que sube en minutos se le pone en 100.000 visitas. Y este chico también se lo rifan las marcas. Y encima es anónimo, nadie conoce su cara. Y perfiles potentes como esos hay. ¿Qué pasa? Que luego hay otros que tienen notoriedad. Y yo creo que es muy, muy distinto. Entonces, a veces también nos dejamos llevar un poco por el romanticismo de los influencers. Cuando te digo que hay otros que vienen arrasando, pisando. Tú, ese mismo producto, se lo das a un Ibai Llanos y, vamos, se lo come. O sea, Ibai Llanos piensa, ya no solo como la potencia que puede tener en Twitch o en YouTube, es que él, desde su cuenta de Twitter, hace un llamamiento a comprar un producto y sabe la repercusión que hay. Cuando le pone 100.000 euros Domino's Pizza para hacerle un documental, ¿qué retorno va a tener? ¿La gente va a ir a Domino's Pizza por ser Ibai Llanos? Claro que sí. Al final... Claro, pero fíjate que Ibai Llanos, por ejemplo, es mucho más poliédrico que Dulceida, ¿vale? Tiene, o sea, su espectro de seguidores, igual que antes hablabas de Jordi Wild, el espectro de seguidores de Jordi Wild es muchísimo más amplio que el que puede tener Dulceida o este tipo de influencers. Es decir, seguramente a Jordi Wild y a Ibai Llanos, por supuesto, lo mismo. Tiene seguidores desde chavales de 12 años hasta señores de 70, que le cae bien, o sea, que le cae muy bien y que escuchan, por ejemplo, a Ibai Llanos por toda la repercusión que ha tenido, por ejemplo, con aspectos políticos, sociales, etcétera. Jordi Wild, sus entrevistas, te gustará más o menos él, su personaje o lo que crea en sus entrevistas, pero toca muchos temas muy interesantes. Sí, tengo que decirte, Xavi, perdona, que no es justo que ponga a Jordi Wild porque te he puesto al top. O sea, ponerte a Jordi Wild es ponerte al más top como influencer que puede haber actualmente. Pero yo te menciono un Willy Rex, ¿vale? Ese es más acotado a nicho, gente de videojuegos. Ese no lo conoce todo el mundo. Ibai Llanos ya lo conoce todo el mundo. Ha hecho las campanadas, todo el mundo lo sabe. Piqué es su socio. Vale, me he pasado, ¿vale? Me he pasado de frenada. Te pongo Willy Rex. Willy Rex encima empieza un podcast hace 4 meses y ya está arrasando en números. Se lo ha creado él. Ni siquiera ha tenido que venir una marca a decírselo. Lo ha creado él, su propia productora, y lo están llevando adelante entre varios. Y dices, o sea, es gente que sí que son influencers y aprovechan su posición y están captando su público y encima lo están comercializando y monetizando.
Es que hablamos de otro producto totalmente distinto. ¿De qué temática es el podcast de Willy Rex? De emprendimiento. Se llama Spicy Interesante. Fortuna. O sea, yo estoy sorprendidísimo con él, lo estoy siguiendo. Son 4 participantes y son 4 chavales jóvenes que rondan ahora los 30 años, ya lo han petado en lo suyo y ahora hablan de nuevos emprendimientos y aparte comentan un poco la actualidad normalmente empresarial. Y ya te digo, y están dando unos números bestiales. Bueno, espero con ansia el capítulo dedicado a los NFTs. Pero bueno, fuera bromas sobre este tema, yo creo que precisamente han cogido, al igual que han cogido a Dulceida, cogieron a Laura Escanes, han cogido a multitud de ejemplos más. Si bien es cierto que han cogido también otros perfiles, veas el caso de Alex Fidalgo, que estuvo allí durante un tiempo, han cogido, de hecho, he escuchado en el propio Lo que tú digas de Alex Fidalgo, o hoy o antes de ayer, a la abogada esta que sale mucho en televisión, que ha hecho un podcast también para Podimo, y es una señora mayor, que no es una influencer ni mucho menos, porque ni siquiera tiene redes sociales. Pero sí que creo que la gran apuesta por Podimo la está haciendo sobre todo en Instagram, TikTok y en el público femenino, y no sé si joven o mayor, pero sobre todo influenciable por estas influencers. Otra cosa es que ese público sea suscriptor, sea comprador, sea que dé el siguiente paso, pero sí que están atacando a ese nicho. O sea, sí que están utilizando la estrategia de fichar a influencer, no tanto para que escuchen su podcast. Al fin y al cabo, me pasa lo mismo que con Dulceida, el podcast es lo de menos. Al fin y al cabo, yo lo que estoy haciendo es una campaña de marketing para darme a conocer, para estar sacando reels, TikToks, shorts todo el rato y que salga Podimo y que la gente asocie, sobre todo la gente a la que va dirigida, y esto me ha pasado a mí con clientas, no, porque no me ha tocado ninguna, pero sí que se lo he escuchado a mucha gente. No, yo quiero un podcast en Podimo. Bueno, pues háztelo, si nadie te lo impide. Tú puedes hacer un podcast en Podimo totalmente exclusivo para la plataforma. Otra cosa es que quieras que te pongan un plato de televisión y te saquen en sus redes y te hagan todo, pero como podcast exclusivo está abierto a todo el mundo. Cualquier persona se puede hacer un podcast exclusivo. Ahora, otra cosa es que consiga ganar dinero con él, porque te van a pagar un porcentaje por escuchas en su plataforma, que eso mismo nosotros con nuestros podcasts abiertos, yo lo miré ayer o antes de ayer, con este mismo podcast, me parece que llevo 2 o 3 euros. Y bueno, sin hacer ningún tipo de campaña. De mis contactos más cercanos sos el que más lleva en Podimo. Hombre, porque llevo 900 episodios, ya verás cuando lleve 3000. Pero bueno, que tendría que estar años y años y años para cobrar esos 100 primeros euros. Pero mi caso no es un ejemplo, porque yo no hago campaña en Podimo ni para traerles a ellos usuarios, ni siquiera para que la gente me escuche a mí para ganar dinero yo, no. Pero esta gente sí, esta gente le dicen, oye, por cada suscriptor que me traigas, me da dinero. Pero aparte de que me traigan unos suscriptores, la campaña ya se la han hecho, con lo cual lo que están haciendo con ellas no es ganar suscriptores, es posicionar la marca. Cuando llegó Podimo, hace 4 años, ¿quién conocía Podimo? Nosotros, porque estábamos en el mundo del podcasting y porque estábamos atentos a cualquier movimiento. Poco a poco empezaron a hacer ruido, y a día de hoy en Instagram seguramente tú dices la palabra podcast y todo el mundo relacione o bien Podimo o bien Spotify. Pero más allá de eso, no creo yo que las usuarias medias o usuarios medios de Instagram, TikTok recomienden iVoox, Podcast Addict, vamos, YouTube, bueno, pero a lo mejor YouTube con los podcasts no. Pero Podimo es la marca posicionada en Instagram en España. Y yo creo que en eso se basa la gran estrategia que han hecho a través de las influencers. Vale, pero llegan, o sea, tienen muchísimos impactos. Tienen una campaña, te lo compro, tienen una campaña de marketing brutal, ¿vale? Muchísimos impactos, incluso es posible que lleguen a tener una vinculación un engagement de los usuarios con la marca. Me gustaría saber cuál es la propuesta de valor de Podimo. Es decir, vale, aparte del marketing por el marketing, de impactar a los usuarios, la oferta, la propuesta de valor de Podimo, ¿cuál es? Esa línea editorial y nosotros lo tenemos y los demás no, porque los demás pueden tenerla también. Es decir, ir solo por línea editorial, ir solo por esa línea editorial, no sé, a mí me resulta de entrada como propuesta de valor arriesgada, porque cualquiera puede luego captar y trabajar esa línea editorial. Sería lo más fácil. No sé, no lo acabo de ver. Creo que el impacto por el impacto
es complicado luego de mantener. Y luego a la hora de monetizar, sobre todo, ya no de monetizar, sino de sostener todo eso. Sí. Esa es la gran cuestión. Cada vez que hay una ronda de financiación, mucha gente nos pregunta lo mismo. Otra, joder, pero la cosa también ¿cuántas van a hacer? puede venir en que igual aquí venimos de un modelo clásico de medios de comunicación que se ha movido como en el que se sabe que poco a poco unos pequeños van cayendo y los grandes o los van absorbiendo o los van apartando. Y igual lo que pretende, esto es especulación total, es hacerse grande para acabar siendo uno de esos pocos que quede ahí o que acaba absorbiendo a otros. Y si lo pensáis, puede que vaya por ahí. Tú a lo mejor lo que quieres al final es que te venga un Mediaset o algo así y te compre y que digas, no, al final esta gente te pone tantos millones encima de la mesa y ya está, y me quedo esta plataforma y esta otra, y fuera. Y casi que me cargo a la competencia si hago una jugada así. Y podría ser, y no supone tanto. ¿Por qué? Porque al final me estoy llevando gran parte del pescado. Y dices, a nivel de números, de momento no sale rentable. Pero hay muchas empresas, Spotify sigue sin dar beneficios, se supone. Y siguen sacando los informes año tras año, llevamos no sé cuántos años. Y sí, pero Spotify se ha quedado con el mercado. Podimo no se ha quedado con el mercado, ni lleva camino de. Ni creo que lleve camino de quedárselo. El mercado de la música me refiero. Spotify se ha quedado. YouTube Music no es competencia. O sea, de momento, creo, por números, no es competencia de Spotify. Cuando piensas en música, en streaming, música online, piensas en Spotify. Y casi con los podcasts. Casi. Te digo una cosa. Yo y hago la prueba a todo el mundo y últimamente he callado la boca a la gente con esto y me pongo prepotente. Si yo te digo ahora mismo, busca tal canción para escucharla, casi seguro que te vas a ir a YouTube a buscarla. No te digo YouTube Music, te vas a ir a YouTube. Y al final me da lo mismo, porque YouTube Music pertenece a YouTube o a Google. Depende. Yo te diría que depende si la persona tiene el Spotify Premium. Porque si tiene Spotify, te explico por qué. Esto es muy de Sayonara Tecno. ¿Qué porcentaje de gente tiene un teléfono Android en su poder? La cuota de mercado grande a nivel mundial, y si nos ponemos en España más todavía, es Android, y todos los Android llevan YouTube. Spotify no te viene por defecto, pero es que si coges la gente que tenga iPhone, todo el mundo tiene YouTube en su dispositivo, todas las televisiones llevan YouTube, casi cualquier dispositivo que tenga una pantallita suele llevar YouTube, y tú puedes escuchar ahí prácticamente toda la música. Vale, lo uso como buscador, pero para escuchar... Claro, es el segundo buscador más utilizado después de Google, por lo tanto, sí. Como buscador, sí, pero para escuchar música me voy a Spotify. Ya, pero me refiero que al final tú no piensas en un reproductor de música, piensa en escuchar una canción. Es que el concepto ha cambiado. Si tú buscas una canción y la pones en Google, ¿qué te ofrece para escucharla? Te ofrece YouTube y YouTube Music. Y tú dirás, no, yo es que sí, soy cliente de Spotify, soy premium, no te digo que no, pero que de verdad que el pastel, aunque no nos demos cuenta, lo tiene YouTube. Pero mira, yo te pongo el ejemplo. Yo tengo Spotify Premium y tengo YouTube Premium, ¿vale? Tengo los dos. Y sin embargo, yo, por ejemplo, un podcast nunca lo escucho en YouTube. A no ser que solo esté en YouTube, ¿vale? Un podcast siempre lo escucho en Spotify o en otra plataforma, nunca en YouTube. Puedo buscarlo en un momento dado, porque a veces te llega un impacto a través del medio que sea que habla de un podcast X y a lo mejor lo busco y claro, además... Como YouTube es de Google, cuando buscas en Google, lo primero que te aparece, si está en YouTube, es YouTube. Lo veo ahí. Pero enseguida, si veo que hay un enlace que está presente en Spotify o en iVoox o donde sea, yo me voy a la plataforma de podcasting. Quiero decir, sí que es cierto que a nivel de encontrabilidad voy a usar YouTube, pero lo que está claro es que para disfrute y para escuchar y para ponerme a hacer una sesión de escuchar, si salgo a correr, por decirte algo, me pongo Spotify o me pongo una plataforma de podcasting, ¿vale? No, o para música me pongo Spotify, no me pongo YouTube. Claro, pero cuando hablamos del público general y de la mayoría de gente, lo que la mayoría de gente tiene acceso es a YouTube. No es por despreciar a la plataforma, a mí Spotify me encanta. O sea, yo como reproductor de música creo que es maravillosa y funciona muy bien. Tiene un algoritmo muy bueno, que al final lo que le hace buena es el algoritmo. Pero es cierto que la mayoría de gente lo que tiene es, y si coges el altavoz de Alexa, en teoría te quiere llevar a Amazon Music y cuando te despistas te está reproduciendo desde YouTube.
porque te salta la publicidad de YouTube y dices, ¿cómo lo han hecho? No lo sé, pero es que está funcionando así y tenemos que ser conscientes que quien nos come el terreno a todos es Google. Es Google, eso está claro. Bueno, como me parece muy interesante esto de las búsquedas de YouTube y es un debate recurrente, me lo he apuntado para un próximo debate, porque la verdad que nos hemos ido un poquito del tema Podimo, influencer, 500.000 pavos por un podcast, hacia la atracción de nuevos usuarios, nichos, búsquedas. Bueno, ha estado fenomenal, pero yo creo que como conclusión podríamos cerrar un poquito el debate volviendo un poquito a ese podcast. No sé si a ver, que es un podcast de nicho. No, es un podcast para un nicho. No es un podcast de nicho, es un podcast para un nicho. Yo creo que son precisamente los seguidores de estas dos mujeres, que por cierto quiero aprovechar a felicitarlas, que no todo sea críticas, porque una de ellas está embarazada. Así que vamos a aprovechar a felicitarlas. También felicitarlas, y esto es algo que no hemos hablado, pero oye, si han sido capaces de vender un podcast. Yo la felicito por todo, ¿eh? Para mí es jugadora del año. Sí. Claro, que ya lo quisiéramos nosotros, aunque sea los 500.000 pavos para nosotros cuatro. Después podemos no discutir para si mí. bien que Podimo invierta este dinero en un podcast, lo que fuera, pero ellas de manera individual hicieron un podcast, ganaron este dinero, bien. Esto no lo he dicho, pero ¿qué diríamos si hubieran fichado por Google, por YouTube? Porque la cosa no, como que no nos hubiera, o no hubiera salido. No sería tan impactante. Por Spotify, claro, sin ir más lejos, por Spotify, sí. Por Spotify, pero como ha sido Podimo, como es una exclusiva, como es Podimo la que hace este tipo de estrategias y no es una empresa tan grande, como que, uy, ¿por qué ha pasado esto? Pero si lo hace Spotify, seguramente no sé lo que cobran La Pija y la Kinky, que es otro podcast súper escuchado, pero... Yo también ahí quería dar otro dato que a mí me gusta manejar, y es que a veces se nos olvida, porque claro, cuando pensamos en podcast muchas veces pensamos en el podcast pequeño que haces desde tu casa, en pijama, y hay cosas que se mueven a otro nivel. Es decir, ¿cuánto cobra Jiménez Los Santos? ¿Cuánto cobra, no sé, el Herrera en la COPE? ¿Cuánto cobran? Claro, la gente a lo mejor se echaría las manos a la cabeza porque no son conscientes. Sí, lo de Herrera lo sabemos. Déjame un minutito porque además... Herrera es un pastón, pero claro... ahí... a eso me refiero, que luego no es solo el cuánto rentabilizas o no rentabilizas, es el asociar un profesional a una marca y eso tiene que tener una salida. Y si luego pensamos en el mundo audiovisual, ya no solo como audio, sino como vídeo, un programa, El Hormiguero, hacerlo cada día cuesta 80.000 euros. No es que los cobre Pablo Motos, que los cobra, porque al final es el director y dueño. Un pequeño apunte. Cobra entre 7 y 8 millones de euros al año por temporada, Herrera. Pero aquí hay que diferenciar una cosa. No son 10 capítulos de 20 minutos, que Herrera está todos los días 4 o 5 horas, hombre, y más 4 o 5 horas de preparación, que sí, por lo menos... pero que si al final lo difuminas y lo divides y tal, te saldrá que está cobrando, ¿cuánto? 15, 20.000 euros por programa. Te puede salir tranquilamente. Y la gente se echaría las manos a la cabeza. Pero ¿qué es lo que os digo? Que el programa Cuarto Milenio, cada vez que sale y lleva no sé cuántos años, cuesta hacerlo 60.000 euros. Claro, pero estamos hablando de ejemplos que generan, por ingresos publicitarios, gracias a eso, ya generan no solo eso, sino mucho más. En el podcast de José María García, por ejemplo, se hablaba de que José María García, cuando era el líder de la radio, etcétera, cobraba, bueno, siempre lo dice, ¿no? Que tiene la luz y la de sus nietos pagada sin problema. Pero es que generaba a nivel de ingresos publicitarios para la cadena, para quien le pagaba a él, o sea, él generaba plusvalía ahí, o sea, un superávit. Te pongo otro ejemplo. Todo esto, ¿no? Sí, que yo te lo entiendo. Te pongo otro ejemplo y es muy bueno porque sería muy similar a este y lo puse en el grupo de mecenas de al otro lado del micrófono. Alaska y Mario llega al Terrat, les hace un programa, es tipo reality, pero podría ser un podcast si lo piensas perfectamente. Son ellos hablando de su vida y los va siguiendo y hablamos que no solo lo que generó en su momento, ellos lo hacen, se lo venden a una cadena de televisión, funciona, se sigue vendiendo, se sigue emitiendo, está en otros países, está en Sudamérica emitiéndose actualmente, lo tiene una cadena de Holanda que se está emitiendo, lo está buscando, yo alucino, sigue generando. Es que a lo mejor esto no ha parado todavía de generar lo de Dulceida. Tú no sabes si ahora en Sudamérica te viene Galavisión y te lo compra y les paga, ¿cuánto? 3 millones de euros. Muy bien visto, sí.
Sí, sí. Vale, Eso es muy ojo, interesante. antes de pasar al siguiente, es que quiero coger la pelota de Alaska y Mario. En este caso solamente me voy a quedar con Mario. Y en el podcast que hizo para Amazon Audible, La historia con Mario. Un podcast de nicho con Mario Vaquerizo, que como que no cuadra mucho. No quiero entrar ni en sueldos, ni en beneficios, ni... Acabo de buscarlo. Un podcast con una figura como Mario Vaquerizo en una plataforma como Amazon Audible. Y esto imagino que estará en abierto, ¿eh? Lo desconozco, pero bueno, me da igual. Valoración, 4 estrellas. Número de votos, decidme cifras, por favor, sin buscarlo. A ver si... 58. 500. ¿Cuánto? Espera, 58, Tony, 500. Leo. 2. Bueno, está ahí, 22 votos. 22 votos una figura como Mario Vaquerizo en una plataforma top como Amazon Audible. Bueno, O sea, perdonad, ¿hasta qué punto? en el precio justo hubiese ganado yo, ¿eh? Bueno, sí, vale. O sea, que sí, que podemos darle un podcast a una gran influencer como es el caso de Dulceida, que lo hemos visto. ¿Cuántos millones de seguidores habéis dicho que tiene? ¿3 o 6? Claro, en Instagram 3,5 millones. Más los que tengan más sitios. Pero bueno, me quedo con esos 3 millones. De esos 3 millones solamente ha conseguido traspasar 30.000 seguidores a Podimo. Que ya los quisiera yo para mí, ¿eh? Pero la conversión, que es lo que decía Xavi antes, Sí, pero aunque venda publicidad o aunque venda usuarios gratuitos, no es mucho. sí, pero, Por eso claro, es el pero esa fracaso. conversión no es de ella, es de Podimo. Porque no es que ella Bueno, claro, la ves que a lo haciendo mejor es todos menor sus incluso. esfuerzos por llevar la gente al podcast. ¿No? Me explico, ella, ¿cuánto CTA tiene? No sé cuál, lo máximo que hace es compartir un reel para promocionar, que es muchísimo, ¿no? Por el alcance que tiene. Sí, sí. Pero no es que está trabajando activamente en la conversión de su audiencia para llevársela al podcast. Es lo que hablábamos antes, no sabemos lo que tiene contratado, pero bueno, luego ya se ha paseado por distintos emplazamientos, incluido el hormiguero, con muchos impactos, Claro. y es lo que ha hecho. De todas formas, son muchos los influencers, no estos, que les ha pasado, que han intentado crear su marca de ropa porque Casi tienen todo. 10 millones de seguidores y luego han fracasado en esos proyectos porque no han sabido materializar esos seguidores en compradores, porque al Es que no final es tienes fácil. que verlo así. Claro. No es fácil y es la gran mayoría ha fracasado en eso, no digo que fracase, ha fracasado en eso, en convertir, en llevar a la gente de un lado a otro. Ujú. Y No daros es cuenta, fácil. En YouTube, Perdón. en YouTube lo tienes, que tienes cuentas con miles y miles de suscriptores, de seguidores, y luego cuando miras las visualizaciones, estamos hablando de ¿qué? Te hablo de visualizaciones, ya no de interacción, ¿eh? Ya no te digo likes y tal, de visualizaciones, igual es un 5% de los suscriptores que tienen. No, es que es el algoritmo. Bueno, es la calidad, ¿vale? Y esta semana lo leíamos en algún sitio, el tema de ¿qué quieres? ¿Quieres, digamos, volumen, pero de poca calidad? YouTube. ¿Lo que quieres es menos volumen, pero de alta calidad? Céntrate en el podcast, ¿vale? O sea, a la hora de hacer tus estrategias de difusión y de en qué plataformas estoy y en cuáles no, pues tienes que valorarlo. Yo me abrí una cuenta de TikTok hace mes y medio que no entro. El último TikTok que subí creo que está en unas 22.000 reproducciones, más de 1.000 seguidores. Para mí, para mi nicho, son números interesantes. Pero hace un mes y medio que no publico nada porque no me interesa. Es que no me interesa. Quiero decir, es fast food. Efectiva. De esto precisamente escribía Corti de Product Hackers y aquí amigo y compañero y jefe de Leo sobre la conversión y el alcance de las diferentes plataformas, de precisamente plataformas como esta, con números súper altos, que poco a poco iban rebajándose a medida que se iban acercando a formatos con mucho más engagement. Véase vídeos de YouTube, véase podcast, véase newsletter. Al final son nichos, bueno, nichos a lo mejor no es la palabra, sino formatos con muchas menos visualizaciones, con números mucho más pequeñitos, pero que el porcentaje de clics, el porcentaje de compras, el porcentaje de engagement, de conversión es mucho mayor. Y precisamente el caso de las influencers lo están haciendo al revés. En vez de con su podcast ganar compras, ganar lo que sea que quieran vender, no. Lo que hacen es llevar a su gran masa al podcast, cosa que la gran masa no quiere.
Sin embargo, nosotros que estamos acostumbrados a unas audiencias de nicho mucho más concretas y mucho más trabajadas por la fidelización de los podcasts, es más fácil, y no digo que sea fácil, sino que es más fácil que la gente nos compre, nos apoye, nos escuche. Son audiencias mucho más reducidas, pero muchísimo más fieles. Sin embargo, hacerlo al revés, pues es muy complicado. Igual que vender camisetas con 6 millones de seguidores. Sí, hay un tema, una cosita muy pequeña, Jorge, que yo por lo que hacemos en Mumbler y por muchas cosas que hago yo de manera individual, a nivel personal con mis propios podcasts, hoy en día sabemos que la parte de descubrimiento, que también lo decía Corti en ese hilo, está muy complicada, ¿no? El hecho de antes publicás un podcast y sabías que había cierto nicho, cierto círculo que te iba a encontrar, hoy ya no tanto, ¿no? Porque las plataformas cambiaron, porque también hay más podcasts, porque Spotify muestra lo que quiere, Evox muestra lo que quiere y las otras plataformas muestran lo que quieran, ¿no? Entonces, aquel que quiere aumentar su alcance tiene que hacer muchas cosas por fuera del podcasting, como decía recién Xavi, que es irse a TikTok, irse a YouTube. Bueno, yo hago todo eso porque me divierte, me gusta, lo hago de manera de manera profesional en mi trabajo, de manera muy rústica en mis contenidos, porque es algo que no me lo quiero tomar muy en serio, no me quiero convertir en youtuber, no me quiero convertir en un TikToker, pero sí me gusta jugar y ver sacar un corte de mi podcast, ver las visualizaciones y todo eso, experimentar con todo eso, la verdad que me divierte bastante. Hoy, claro, 6.000 visualizaciones. Hace poco publicamos uno del podcast que faltaba con Antonio diciendo ahí algo sobre los SID y levantó 6.000 visualizaciones en YouTube, que es un número altísimo para las visualizaciones que solemos alcanzar, y muchos comentarios, por supuesto, muchos de haters, de trolls, criticando lo que Antonio decía. Ese es otro tema. Que eso, pero me lo apunto también. No esperaba otra cosa yo, ¿no? Pero esas 6.000 visualizaciones, ¿cuánto son? Y después tenemos que ver adentro de YouTube las estadísticas, ¿no? Un clip que dura 50 minutos y que la gente vio de ese clip de 50 minutos, 50 segundos, y la gente vio 7 segundos máximo, ¿no? Porque es el pico y después empezó a caer porque ya scrollearon. Que es normal, entonces uno lo ve y dice, uy, qué contenido de mierda que estoy haciendo, ¿no? Pero hay 6.000 personas que descubrieron ese video, descubrieron Babel Infinito, descubrieron el podcast que faltaba, descubrieron que lo vieron, que recibieron ese primer impacto. ¿Cuánto tenés que hacer con un podcast? No te digo para fidelizar, para convertir, para que se suscriban a tu podcast, para que lo conozcan, para que 6.000 personas se lo crucen por delante de la cara. Vale. Ahí está la estrategia de Podimo, ¿eh? Ahí está la estrategia de Podimo. Yo hice un reel, le aparecía a 6.000 personas. ¿A cuántas personas le apareció Podimo estos últimos meses? Sí, no, está claro que la estrategia de Podimo es esa. Otra cosa es que funcione y otra cosa es que al final Podimo acabe convirtiéndose en una plataforma de vídeo o en una plataforma de alquiler de coches o en una plataforma de comida rápida, como le ha pasado a Spotify ahora con los audiolibros, con los podcasts, que sí, que tiene música en streaming, pero al final es un TikTok de vídeos musicales. Al final, ¿qué le pasó a Instagram? Instagram empezó como fotos, ahora es vídeo, ahora no sé qué. Nosotros creo, como hablo por mí sobre todo, que nos gusta sobre todo el formato podcast en audio. Yo me resisto mucho incluso a las redes sociales, las hago un poquito de refilón, pero Podimo lo que está trayendo es a gente que está en redes sociales como Instagram o TikTok, no oyentes de podcast. Les está captando sus usuarios para hacer posibles suscriptores, que no lo consigue siempre. Porque si no, si lo consiguiera, la noticia sería de que Podimo arrasa en ventas. Y no, la noticia es que ha palmado 500.000 euros. Claro, y para... Es que decir palmado, es que ese es justo el dato que a mí no me gusta. Pagado 500.000 euros a una influencer que no ha causado el retorno que ellos querían. No lo sabemos. Resumido en la palabra palmado. Yo matizo que no sabemos si eso es así. Yo por los datos que me ha dado Poveda... solo tener un dato. Y es si realmente se ha despedido alguna persona por hacer esa gestión. Si eso se demostrara, diría, vale, pues entonces ha sido una mala decisión. Claro. Si eso no se demostrara, yo no tengo claro que haya sido una mala decisión. No es por defenderlas, yo no lo hubiese hecho, lo tengo claro. Pienso que hay otras muchas posibilidades para gastar ese mismo dinero y tener una repercusión, pero yo ahora mismo, de momento, para mí, no han palmado ese dinero. La respuesta es fácil, no hace falta que sepamos si han despedido o no. Si dentro de X meses hay una segunda temporada, efectivamente será un caso de éxito. Si no renuevan,
Depende. Dudo mucho que... Depende, Hombre, si a la ver, segunda temporada entraba en los 500.000, entonces no lo sabremos. Bueno, claro, pues como no sería tenemos la que letra ya- pequeña, No, pero a ver, igual son vamos a 15 ver. temporadas. No, pero vamos Claro. a ver una cosa. Si tú lo mides a nivel empresarial y esperas para renovar, tener un retorno, es decir, tú si inviertes en una empresa e inviertes 100, no esperas recuperar 100, esperas recuperar mínimo 200. Es muy difícil, tú pensando que contratando a unas personas vas a obtener 1 millón de euros. Otra cosa es, yo no lo valoraría si les renuevan o no, lo valoraría si dentro de 6 meses hacen la misma jugada con otros Con otras influencers. influencers. Sí. Claro, Ahí no, yo creo que- o no ganan suscriptores, pero sí ganan otra ronda de financiación todavía mayor. Sí. Exacto, yo creo que También deberíamos ser. valorarlo así. O ganan la Oye, línea que perfecto. hablaba Tony, la línea de personalizarse, digamos, con una determinada tendencia, ¿vale? Tendencia, digamos, política o social, ¿vale? Y convertirse en la plataforma de referencia para ese movimiento. Que eso también, a nivel de branding, sería algo muy potente para una plataforma como Podimo. Claro. Pero bueno, eso yo creo que, o al menos mi impresión como gente que está muy atenta a todo el tema de podcasting y un poquito de redes sociales, yo creo que eso ya lo ha conseguido. Otra cosa es que quiera continuar picando y picando y picando ese terreno porque, vamos, muy poquita gente conozco, gente joven o gente más o menos de nuestra edad que está en redes sociales que no conozca o que no se haya cruzado con algo de Podimo y con esta serie de influencers. Si os parece, hacemos un cierre del debate, coloquio, con alguna conclusión final que queréis hacer sobre todo esto, para, oye, invitar a los oyentes también a que dejen sus comentarios y luego os pregunto a ver dónde os puede escuchar la gente, para que, oye, si quiere escucharos en vuestros, ahora sí, podcast de nicho, como Dios manda, que os puedan encontrar. Tony, como conclusión, ¿con qué te quedas de todo esto? Yo me quedo, un debate muy interesante. Pienso que estas empresas, cuando se mueven a lo grande, y hemos hablado de millones de euros, tienen que ir sembrando y sembrando mucho para ver al final qué es lo que recogen y de dónde. Y me ha encantado compartir las posturas con vosotros. Siento haberme puesto prepotente, pero es que es una conversación que es el otro día, me hizo mucha gracia y me apetecía soltarlo aquí. Espero que entendáis que era una chanza, que no era aquí a venir a imponer cátedra ni nada, y que me lo he pasado muy bien. Y no voy a invitar a la gente a que vaya a mi podcast. Invito a la gente a que escuche Estamos al Mando, que es maravilloso, que nos acompaña cada día, y yo los podcasts que son diarios son los que más disfruto. Pues mira, me ha gustado esa iniciativa. En vez de recomendar lo nuestro, vamos a recomendar otro. Hombre, que esto del podcasting siga creciendo. Leo, ¿qué conclusión y qué podcast nos recomiendas? Bueno, yo quiero destacar que estaba mirando en la herramienta Google Trends, ¿no? Que mide las tendencias del buscador de Google. Es el momento de más popularidad de Podimo en desde que se empezó a buscar Podimo en Google. Ha superado al último pico que tuvo, que fue en diciembre de 2023. En noviembre de 2023. No sé qué habrá pasado, pero ese fue su anterior La momento captación. Claro, el fichaje de Dulceida seguramente. Habrá sido. Bueno, yo como siempre recomendar que escuchen un podcast que se publica con muy poca continuidad, que es Aquí Huele a Muerto. No digo nada más, van, lo escuchan y después me insultan por privado si quieren. Xavi. Bueno, pues todo tuyo. Yo como resumen o como reflexión final a la tertulia, para mí mezclar churras con merinas en el mundo del podcasting no creo que a nivel empresarial vaya a funcionar, pero es una cuestión totalmente personal. Quiero decir, podcasting y a la gente del podcasting. Estaba viendo aquí en mi feed de podcast para recomendar alguno, porque es que ya he recomendado algunos durante la charla y no te sabría decir ahora. Supongo que... mira, pues sí, mira, uno. Voy a decir uno de mi nicho, por decirlo de alguna manera. Se llama QRP en la cima. Para gente que le gusta la montaña y le gusta también la radio. Muy interesante. 3 chicos que lo hacen formidablemente bien. QRP en la cima. Perfectísimo. Bueno, pues yo como conclusión no hablaré de Dulceida ni de Podimo, porque yo creo que lo hemos hablado todo, pero sí como conclusión me ha encantado este tertulia debate. Estoy seguro de que no va a ser el último porque, oye, me ha molado mucho.
Yo creo que 4 personas que más o menos estemos puestos entre este movimiento, una pequeña actualización para ver de dónde partimos, es un formato ideal. 1 horita y poquito que se nos alarga un poquito es también la duración ideal. Yo como oyente de podcast, que seguramente me lo voy a escuchar, pero bueno, con otros ojos o con otros oídos, lo disfrutaría mucho. Y voy a aprovechar a darle las gracias y a recomendar el podcast de José Antonio Gelado, Comunicando, que fue el primer podcast en español, que ahora ha vuelto en formato semanal, y que sin él seguramente ni estaríamos aquí, ni Dulceida estaría en Podimo, ni Podimo estaría donde está, ni Ivos estaría donde está, ni... Bueno, yo creo que hay que darle las gracias a José Antonio Gelado porque se atrevía a lanzar este podcast hace ya 20 añazos, ni más ni menos. Chicos, ha sido un verdadero placer y nos seguimos escuchando en vuestros podcasts y al otro lado del micrófono. Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.